Buenas tardes, Lopita. No sé dónde me quedé en la última clase. Habíamos abordado parte de nuestro contexto local, de lo de la gobernadora. Ahorita pues se podría dar seguimiento, pero pues ya vimos la noticia, ¿no? De que pues hubo una manifestación en Mariano Matamoros con muchas banderas, templete y mucha organización. Incluso hasta parecía que habían contratado a la banda del Recodo. Y la otra que pues todavía más genérica y más natural allá en el Palacio, ¿no? Pero pues por cuestiones de seguridad pues les habían cerrado la explanada como tal y solamente era donde estaban ahí enfrente donde estaban los puestos de comida. Eh, pues casualmente ha estado muy calmado la noticia con respecto al Congreso o todo lo relevante que pues, se podría usar para la materia. Así que ahorita no podemos hacer los comentarios de dichas noticias, ¿no? Pues aquí vemos en la pantalla pues, las transformaciones territoriales de los estados, ¿no? Estos pueden ocurrir a través de procesos pacíficos como la unificación de Alemania en el 1871 o podían ser violentos así como la desintegración de Yugoslavia en los años 90. En algunos casos, pues, los cambios territoriales son el resultado de conflictos étnicos, religiosos o políticos. Por ejemplo, pues puede ser la partición de India en 1947 que dio lugar a la creación de Pakistán y posteriormente en Bangladesh. Después viene la desaparición de los estados. Pues, ahora sí que los estados pueden desaparecer por diversas razones, como la conquista militar, la fusión con otro estado o la desintegración interna, ¿no? Ejemplos históricos incluyen por la desaparición del Imperio Austrohúngaro después de la Primera Guerra Mundial y la disolución de la Unión Soviética en 1991. Ahora sí que pues, desaparecer un Estado pues, plantea desafíos jurídicos como la sucesión de tratados internacionales y la protección de los derechos de los ciudadanos. Hablemos de las modificaciones en la forma de gobierno. Ahora sí que los cambios en la forma de gobierno pues, pueden ser el resultado de revoluciones, golpes de estados o reformas constitucionales. Por ejemplo, la Revolución Rusa de 1917 que transformó el Imperio Ruso en un Estado socialista, mientras que la Revolución de los Claveles en Portugal allá por 1974 pues, puso fin a una dictadura y estableció una democracia, ¿no? Esos cambios pues, tienen implicaciones profundas para la vida política y social de un país, ya que pues, alteran la distribución del poder y los derechos de los ciudadanos. Están los gobiernos de jure y de facto. Un gobierno de jure pues, es aquel que está reconocido formalmente por la ley y la comunidad internacional. Después viene un gobierno de facto, en cambio que pues, es aquel que ejerce el poder sin reconocimiento formal. Ejemplos de gobierno de facto pues, incluyen las dictaduras militares en América Latina durante el siglo XX, como la de Augusto Pinochet en Chile. Ahora sí que pues la modificación de estados y gobiernos pues es un fenómeno recurrente en la historia política, ¿no? Estos cambios pueden ser el resultado de procesos pacíficos o violentos y tienen implicaciones profundas para la vida política, social y jurídica de los países afectados. Su estudio pues es esencial para entender cómo evolucionan las estructuras políticas a lo largo del tiempo. Por la organización y funcionamiento del Poder Legislativo Federal, pues ya se hizo mención en la clase pasada, pero pues vamos a darle otra vez una retroalimentación, ¿no? Aquí se nos dice que el Poder Legislativo es uno de los pilares fundamentales del Estado democrático. Su función principal, pues, es la creación de leyes y la representación de los ciudadanos, ¿no? Ahora sí que aquí vemos la organización del Poder Legislativo. Aquí dice que es un sistema federal como el de México, dice que está compuesto por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la del Senado, ¿no? Habíamos dicho que hay 500 diputados y me parece que eran 130, a ver, son 4 por estado y son 128 diputados, digo, 128 senadores. Esta estructura bicameral pues permite una representación más equilibrada de los intereses regionales y nacionales. La Cámara de Diputados pues, representa a la población en su conjunto, mientras que el Senado representa a los estados federados, ¿no? Que entonces son 300 diputados por voto popular y los demás 200 es por por los que pudieran haber llegado por voto popular, pero no alcanzaron. Entonces, 4 senadores por estado.
igual, 2 por voto popular y los otros 2 por los que no, casi alcanzaron a ganar. O sea, les habíamos dicho, ¿no?, que los diputados y los senadores son elegidos mediante procesos electorales. En México, pues los diputados se eligen por mayoría relativa y representación proporcional, mientras que los senadores se eligen por mayoría relativa y representación proporcional en listas estatales. La integración del poder legislativo pues refleja la diversidad política regional del país, lo que permite una representación más inclusiva, ¿no? El funcionamiento del poder legislativo, o sea, tiene varias funciones claves, ¿no? Pero una de ellas es la aprobación de la ley, la aprobación del presupuesto nacional y la supervisión del poder ejecutivo. En México, pues el proceso legislativo incluye varias etapas como la iniciativa de ley, la discusión en las comisiones, la votación en pleno y la sanción presidencial. Pues hablemos de las atribuciones del poder legislativo. Además de la creación de las leyes, el poder legislativo pues tiene otras atribuciones importantes como la ratificación de tratados internacionales, la declaración de la guerra y la designación de funcionarios clave como podría ser el fiscal general de la República. El poder legislativo pues también tiene la facultad de investigar y supervisar las acciones del poder ejecutivo, lo que contribuye a la rendición de cuentas. También se nos dice que el poder legislativo es un componente esencial de los estados democráticos. Su organización, integración y funcionamiento están diseñados para garantizar la representación de los ciudadanos y la creación de leyes que reflejen el interés general. En el caso de México, pues la estructura bicameral y las atribuciones del Congreso de la Unión son fundamentales para el equilibrio de poderes. Pon tu nombre en el chat, Lupita, para que... Sí. Les paso la diapositiva, ya voy a poner ya cosas en la plataforma. Pon tu nombre en el chat comenzando por apellidos. Y de paso ponme en qué trabajas, pues nada más para saber, para tenerlo contemplado. Porque de todos aquí siempre andas, pues. Pues sí, pasamos a la organización y funcionamiento del Poder Ejecutivo Federal. El Poder Ejecutivo es el encargado de ejecutar las leyes y administrar el Estado. En un sistema presidencial como el de México, el presidente es tanto el jefe de Estado como el jefe de gobierno. El presidencialismo en México. El sistema presidencial, pues, se caracteriza por la concentración del poder en la figura del presidente, quien es elegido por votación popular y tiene amplias atribuciones. El presidente, pues, es el responsable de dirigir la política exterior, nombrar a los secretarios de Estado y supervisar la administración pública federal. Así que, ¿cómo se organiza el Poder Ejecutivo? Está compuesto por el presidente, los secretarios de Estado y otras dependencias gubernamentales, ¿no? Cada secretaría tiene responsabilidades específicas, como la Secretaría de Hacienda, que está encargada de las finanzas, y la Secretaría de Relaciones Exteriores, que pues viene siendo la política exterior. Luego pues viene la organización del Poder Ejecutivo, que está diseñada para garantizar la eficiencia en la administración pública y la implementación de políticas públicas. Luego pues vemos cómo está el funcionamiento del Poder Ejecutivo. El presidente tiene la facultad pues, de emitir decretos y reglamentos todos para implementar las leyes aprobadas por el Poder Legislativo. También puede vetar leyes, aunque este veto pues, puede ser superado por el Congreso. El Poder Ejecutivo pues, es responsable de presentar el presupuesto nacional ante el Congreso y de supervisar su ejecución. Incluso aquí nos aparecen otras atribuciones del Poder Ejecutivo. Además de las funciones administrativas, pues el presidente tiene atribuciones en materia de seguridad nacional, política exterior y la defensa, ¿no? Por ejemplo, el presidente pues es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Aquí pues también nos dice que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de nombrar a los titulares de los órganos constitucionales autónomos como el Banco de México y el Instituto Nacional Electoral. El Poder Ejecutivo pues viene siendo el componente clave del Estado moderno y su organización y funcionamiento están diseñados para garantizar la implementación efectiva de las políticas públicas y la administración del Estado. En el caso de México, pues el sistema presidencial pues otorga amplias atribuciones al presidente, lo que plantea desafíos en términos de equilibrio de poderes y rendición de cuentas. Vienen los regímenes de los órganos constitucionales autónomos. Estos pues, órganos constitucionales autónomos son entidades que se crean para garantizar la imparcialidad y la independencia en el ejercicio de funciones específicas del Estado.
Estos órganos, aunque no forman parte de los tres poderes tradicionales, pues tienen un papel fundamental en la consolidación del Estado de Derecho y la democracia. Este, Aquí pues vemos conceptos y características de los órganos autónomos. Esto pues ya lo habíamos hecho mención también, pero pues no basta con explicarse una vez, ¿no? Hay que hacer retroalimentación de esto. Y aquí se nos dice que los órganos constitucionales autónomos son entidades creadas por la Constitución para desempeñar funciones específicas de manera independiente del poder político. Su autonomía pues les permite actuar con imparcialidad y eficacia en áreas sensibles como las elecciones, los derechos humanos y la transparencia. Ejemplos de órganos constitucionales autónomos en México pues incluyen el Instituto Nacional Electoral, que viene siendo el INE, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, incluso por el Instituto Nacional de Transparencia, el acceso a la información y protección de datos personales, que es el INAI. Igual de todo ya sabemos que desapareció el INAI, ¿no? Incluso pudiéramos abarcar la noticia de esto. Este, Vamos a ponerlo. Vamos a ver. Tu nombre en el chat, Lupita, por favor. Con la comunicación el diputado Rubén Moreira, coordinador parlamentario del PRI en San Lázaro, diputado de oposición. Rubén, gracias por su tiempo. Este video pues nos habla de cuando Morena eliminó la supremacía constitucional por error y pues buscó arreglarlo, ¿no? Buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por esta videollamada. Diría la canción que canta Emanuel, todo se derrumbó, diputado. Bueno, déjeme le cuento que sucedieron varias cosas. Échele. La primera, pues se eliminan los órganos autónomos, como ya usted lo sabe, pero en esa eliminación de los órganos autónomos también suprimen las recientes reformas de supremacía constitucional, así le llaman ellos, y otras como la Guardia Nacional. ¿Por qué? Pues porque pusieron en la Gaceta un texto de reformas constitucionales para eliminar los órganos autónomos, pero no se dieron cuenta que también eliminaban las recientes reformas. Hoy lo están tratando de arreglar con una fe de ratas. Pero lo cierto es que Morena, no obstante que se le advirtió por Acción Nacional y por el PRI a través de su servidor, sí, cometieron un error. Pero a ver, diputado, otra vez para ir entendiendo. Hablamos de los órganos autónomos, etcétera, etcétera, pero me habla usted de la supremacía constitucional, algo que se aprobó semanas atrás. ¿Cómo que iba en el mismo paquete? ¿Cómo está el asunto? Le aclaro, muy sencillo. A ver. Hace unas semanas votaron lo de supremacía constitucional. Y ahí quedó, por ejemplo, en el 105, con 2 párrafos. Sí. Se prohíben controversias constitucionales contra reformas de constitución. Pero el día de hoy votan lo de los órganos autónomos. Lo de los órganos autónomos, pues toca también el 105 de la Constitución. Ok. ¿Y qué sucede? Pues borraron lo votado sí. unas semanas atrás. ¿Y no se dio cuenta Morena de eso? No, y déjeme le cuento, y se lo digo con todo respeto a todo el mundo. Pusieron en la Gaceta, que es el documento que nos sirve a nosotros para votar, pusieron en la Gaceta el texto donde se suprimía lo anterior. Cuando nosotros lo vimos, pues pensamos que se habían dado cuenta, pero nada más presentan la reserva sobre el litio. El litio es la misma cosa. En la reforma de hoy borraban lo del litio y entonces la arreglaron, pero no arreglaron el resto. Cuando yo abuso de la palabra, le digo, señor presidente, suspenda la votación para que arregle todo lo que está mal redactado. Ellos no aceptaron, votaron
Y ahora que ya se dieron cuenta, pues con una fe de ratas quieren resolver esa, que es una pifia monumental. Es decir, a partir de lo que se aprobó hoy, Morena y aliados y en general la Cámara de Diputados tendría que hacer una fe de ratas. No es válido en este caso, es decir, no es legal una fe de ratas para corregir este error, digámoslo así. No, claro que no se puede, porque la fe de ratas es para cambiar temas de sintaxis, de gramática, de ortografía, para empezar. O de Y, fechas como en el Comité del Poder Ejecutivo, por ejemplo. bueno, pero déjeme le cuento, acá nos ponen un texto en la Gaceta Oficial, se discute por 4 horas, se les advierte que hay problemas y lo votan. Entonces, en términos legales y formales, ¿qué es lo que sucede? Pues que lo eliminaron, quitaron párrafos completos. O sea, en una tema de errores de estilo, de correcciones de estilo, de forma y estilo, pues eso no se votó conscientemente. Y el trámite debería ser esto, mandarlo con error al Senado, que el Senado en todo caso lo corrija y que nos lo regresen a nosotros, ¿Ok? pues ya para que se vuelva a votar. Sí. Pero ellos van a cometer un segundo error. El error es corrección de estilo y tú le van a mandar al Senado un texto adulterado, un texto que no se votó en el Pleno y se pone sobre la mesa un antecedente terrible. Ellos pueden legislar cosas profundas sin la votación. Estoy platicando con el coordinador parlamentario del PRI en la Cámara Baja, Rubén Moreira. Diputado, ¿qué pasó con el tema de la COFESE y el IFT? También parecía que a Morena se le estaba yendo un asunto y se acordaron que de eliminar o de exterminar el propósito de ambos órganos podría afectar los acuerdos que existen en el TEMEC. De todos modos nos va a afectar, porque en lugar de tener un órgano autónomo con independencia del gobierno, lo ponen dentro del gobierno y por lo tanto, pues ya no tienen la libertad para hacer las cosas que le correspondan. Pero lo trataron de remediar con un organismo ahí, fantasma, para tratar de taparle el ojo al macho. Ahora, ¿cómo llegamos nosotros a la revisión del TEMEC? Pues muy débiles, con un poder judicial que, Sí. pues, que no sé qué va a pasar, porque ya está chafeando ahí. Segundo, sin órganos autónomos, no solamente en esos dos tipos, sino también en la regulación de hidrocarburos, en el tema de Calidad de evaluación, educación, en estos tres temas que estamos viendo, que es INAI, es COFESE e IFT. FT. Estamos llegando muy débiles y luego estas pifias de ahora, pues qué seguridad le dan a nuestros socios Sí. comerciales. No es un tema de soberanía, hay que decirlo y decir, no, pues no sabemos, hacemos lo que nosotros Y, queramos, ¿no? y Es un decía tema de... yo, decía yo al principio del programa, diputado Moreira, que la investigación de la estafa maestra partió de acceso a la información a través del INAI, la Casa Blanca de Peña Nieto fue a través del INAI, la PGR fue obligada en su momento por el INAI a difundir información respecto al caso Odebrecht, la corrupción en Segalmex, nos enteramos por información solicitada ante el INAI, es decir, había funcionado el INAI en todos los gobiernos, entiendo, se creó desde Fox, incluso entiendo que hasta Fox, el propio INAI, órgano creado por él mismo, le investigó. Claro, y no era solamente esos casos que usted dice, por ejemplo, Tlatlaya, Ayotzinapan, el 68, Overdrecht, estafa Sí, maestra, todo eso salió a través del INAI. Pero el INAI tenía 4 funciones. Una, esos temas emblemáticos, sacar la información. 2, el día a día de muchas gentes, sobre todo escasos recursos, que pedían información sobre afores, sí, pensiones, cuentas de Infonavit, servicio médico. 3, toda esta parte de la competencia, de que haya transparencia de cómo se hacen licitaciones, de todo esto, que sirve para la libre competencia. Y 4, para proteger los datos personales de todos claro. nosotros. Todo eso va a desaparecer. Ahora, parece paradójico pensar que va a llegar uno a la Secretaría Anticorrupción, va a tocar la ventanilla y va a solicitar información respecto a una probable corrupción en la Secretaría de Seguridad, por poner un ejemplo, es decir, juez y parte al final del día. O cosas muy claras como licitaciones, eh, casos de estos emblemáticos. Sabemos qué pasó en Tlatlaya,
o qué pasó en Ayotzinapa por información, pero también casos de la vida común. Sí, Es decir, cotidiana. una persona quiere saber dónde está su Afore, pues se fregó, o quiere saber dónde está su pensión, pues se fregó. Y la mayor parte de los casos que resolvía el INAI eran lo de información directa para las personas. Bien, bueno, pues veremos al paso de los meses qué es lo que ocurre. Parece pues ya no hay vuelta atrás y veremos qué es lo que hace Morena respecto a este error que tuvo a bien usted señalar, diputado Moreira. Gracias por su tiempo, buena noche. No, hombre, muchas gracias por este espacio de libertad que usted dirige. Gracias, es el diputado por el Partido Revolucionario Institucional, coordinador de los diputados priistas, Rubén Moreira. Vaya manera de legislar que incluye pifias como esta de la... Sí, es ahí lo que está. Ok. No sé, me había quedado en. Bueno, déjame compartir la pantalla con las diapositivas. Ok. Sí, nos habíamos quedado en la organización y el funcionamiento de los órganos constitucionales autónomos que pues estaban integrados por consejeros o comisionados que son seleccionados mediante procesos transparentes y basados en mérito. Por ejemplo, pues están los consejeros del INE que son elegidos por el Congreso de la Unión a partir de las propuestas de la sociedad civil y pues estos órganos pues tienen sus propios presupuestos y estructuras administrativas, lo que pues les permite operar de manera independiente del gobierno en turno. ¿Cuáles son las atribuciones y funciones? Pues cada órgano constitucional pues autónomo tiene funciones específicas. Por ejemplo, pues el INE es responsable de organizar y supervisar las elecciones federales y locales, pues garantizando su imparcialidad y transparencia. La CNDH pues tiene las facultades de investigar violaciones a los derechos humanos y emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades. Y en su momento pues el INAI pues garantizaba el acceso a la información pública y protegía los datos personales de los ciudadanos. Estas funciones pues son esenciales para garantizar la rendición de cuentas, la transparencia y la protección de los derechos fundamentales. ¿Cuáles son los desafíos y las críticas? Pues ahora sí que dice que aquí que pues los órganos constitucionales autónomos son fundamentales para la democracia. Enfrentan desafíos como la falta de recursos y la politización de sus nombramientos y la resistencia de las autoridades a cumplir con sus recomendaciones. En México, por ejemplo, pues ha habido críticas sobre la independencia del INE y la CNDH, especialmente en contextos de alta polarización política, ¿no? Los órganos constitucionales autónomos pues, son un componente esencial del Estado de Derecho y de la democracia. Su independencia y autonomía pues, les permite desempeñar funciones críticas como la organización de elecciones, la protección de los derechos humanos y la garantía de la transparencia. Sin embargo, pues su efectividad depende de su capacidad para operar de manera imparcial y resistir las presiones políticas. Aquí ya, pues, ya vamos a comenzar a hablar del nuevo constitucionalismo y su impacto en el Estado moderno. Pues habíamos hecho la mención como tal, pero pues esta, esa corriente pues es muy interesante, ¿no? Aquí se nos dice que es una corriente teórica y práctica que ha surgido en las últimas décadas como respuesta a los desafíos del Estado moderno. Esta corriente pues enfatiza la protección de los derechos humanos, la interpretación dinámica de la Constitución y la participación ciudadana. Básicamente, antes de meternos a esto, pues vamos a abordar lo de Rosendo Radilla Pacheco. Este, pues para entender el contexto, ¿no? Déjenme que te pongo los videos. La crónica, pues dura 15 minutos, pero pues ya para que quede plasmado en la grabación que van a ver tus compañeras y pues para que tú lo escuches ahorita.
En 1974, el señor Rosendo Radilla Pacheco fue presunta víctima de desaparición forzada por elementos del ejército mexicano, después de varias denuncias interpuestas por sus familiares ante instancias estatales y federales. El 15 de noviembre de 2001, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México presentaron una denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Posteriormente, ante el incumplimiento del Estado mexicano respecto de las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana, el 15 de marzo de 2008, ese órgano internacional sometió el caso a consideración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 23 de noviembre del 2009, la Corte Interamericana dictó sentencia y se notificó al Estado mexicano el día 15 de diciembre del mismo año, de tal manera que el 9 de febrero del 2010 se publicó un extracto de la sentencia del caso Radilla Pacheco en el Diario Oficial de la Federación. Con fecha 26 de mayo del 2010, el entonces ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia formuló una consulta al tribunal en pleno, encaminada a lo siguiente: analizar qué medidas y trámite debía seguir el Poder Judicial de la Federación para atender dicha sentencia y evaluar las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por considerar trascendente la posición y las acciones que el Poder Judicial de la Federación debía adoptar al respecto. De la anterior consulta se formó el expediente Varios 489/2010, en el cual el tribunal en pleno, con fecha 7 de septiembre del 2010, ordenó que se determinara cuál debería ser la participación del Poder Judicial de la Federación en el cumplimiento de la sentencia del caso Radilla Pacheco, por lo que sería necesario, primero, analizar si en el caso concreto se configuraba alguna de las salvedades a las cuales se condicionó el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Segundo, interpretar el alcance de las reservas o declaraciones interpretativas que formuló el Estado mexicano, tanto al adherirse a la Convención Americana de Derechos Humanos como a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Y tercero, definir qué obligaciones concretas le resultan al Poder Judicial de la Federación y la forma de instrumentarlas. Con base en lo anterior, se abrió el expediente Varios 912/2010, que por razón de turno le correspondió conocer a la señora ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. En principio, respecto al tema del análisis de la configuración de alguna de las salvedades a las cuales se condicionó el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte del Estado mexicano, el Tribunal Pleno indicó que no se estaba en posibilidad de analizar, revisar o discutir si la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue correcta o incorrecta, ya que al ser cosa juzgada es obligatoria para el Estado mexicano. Se determinó que respecto a si se configuraba o no alguna de las salvedades a las cuales se condiciona el reconocimiento de México a la competencia contenciosa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no se debía hacer ningún pronunciamiento, ya que este alto tribunal no tiene la representación del Estado mexicano. El Tribunal Pleno señaló que la sentencia condenatoria le resultaba obligatoria al Estado mexicano y consecuentemente lo era para todos los órganos y poderes de dicho Estado. Puntualizó que ni del Estatuto de la Corte y su reglamento, ni de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, como el de desaparición forzada de personas, se desprendía que la jurisprudencia adquiere el carácter de obligatoria, y en consecuencia, los criterios interpretativos contenidos en dicha jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son orientadores para el Poder Judicial de la Federación. Otro tema de suma importancia es el control de convencionalidad ex oficio. El Tribunal Pleno puntualizó que dicho control lo deben ejercer todos los órganos que tengan funciones materialmente jurisdiccionales, ya que se tiene la obligación constitucional de interpretar siempre los tratados de manera más beneficiosa para la persona. Se destacó que el control de convencionalidad está acorde con el espíritu y la letra del artículo 1 constitucional y en consecuencia se debe realizar por todos los jueces del Estado mexicano de acuerdo a la propia Constitución,
no declarando de manera general la inconstitucionalidad de las leyes, sino desaplicando, al caso concreto, aquella norma que es contraria a nuestra Carta Magna o a los tratados internacionales de derechos humanos. El señor ministro José Ramón Cosío Díaz presentó un modelo para hacer compatible al control concentrado con el control difuso. Lo que estoy presentándole a ustedes es, de la manera más simplificada, un modelo en el cual creo que podemos llegar a ser compatibles estos elementos. El ministro Ortiz Mayagoitia tuvo una intervención, después tuve yo, traté de hacer estas consideraciones y ahora las expongo. Probablemente el encabezado que dice de control de constitucionalidad sea inadecuado porque no todo es control de constitucionalidad, pero olvidemos un poco de eso. Si ustedes ven el cuadro que está a mano izquierda, dice concentrado, esto corresponde al Poder Judicial de la Federación y únicamente puede hacerse en amparo, en controversias y en acciones de inconstitucionalidad con los fundamentos constitucionales que se están dando ahí. En estos tres casos, y con independencia si los efectos de la sentencia en amparo van a ser generales o relativos, o generales o relativos también en controversias, o generales en acciones, me parece que son los únicos tres posibilidades, y evidentemente por los órganos competentes, para hacer una declaración de inconstitucionalidad de las normas que están siendo impugnadas. Esto lo trataba de explicar el jueves pasado. Hay un segundo nivel que es el del control difuso. El control difuso no significa declaración de inconstitucionalidad. El control difuso significa desaplicación de la norma general que el juzgador estima inconstitucional al caso concreto que se esté enfrentando. Esto, insistía la vez pasada, no se hace en los puntos resolutivos, sino como lo hacemos nosotros en el directo, o lo viene haciendo ya en los cerca de 10 casos que ha resuelto el Tribunal Electoral, en la parte considerativa. Y aquí hay que distinguir, me parece, dos elementos. Por un lado, lo que puede hacer el Tribunal Electoral en términos del párrafo sexto del artículo 99 constitucional, y después lo que puede hacer el resto de los tribunales del país por vía del artículo 133 constitucional más el primero. En ese sentido, cuando hablo de tribunales federales, obviamente son nosotros mismos, los del Poder Judicial de la Federación, en procesos que no son amparo, controversia o acción, los tribunales llamados así genéricamente administrativos o todos los tribunales locales, sean estos jurisdiccionales o, según se ha denominado, administrativos. Y hay un tercer elemento que también me parece muy importante para darle cumplimiento a esta sentencia Radilla, que es lo que decía la sección anterior, que es el de la interpretación más favorable, como lo decía bien la ministra Sánchez Cordero, bajo el principio pro homine. Señaló además que se debía dar una gradación de los tres elementos anteriores, lo que como resultado les daría unidad. Agregó que la diferencia entre el control concentrado y difuso es una cuestión que ya existía y que lo que se debe incorporar es el tema de interpretación favorable. Consecuentemente, indicó que se debía encontrar un modo de armonización para recibir la sentencia constitucional ante la falta de una ley de recepción emitida por el Congreso de la Unión. A su vez, el señor ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea sugirió con respecto al modelo anterior que creo que una cosa es el control concentrado y otra cosa es el control difuso, y que no todo control concentrado implica la censura o la expulsión del orden jurídico de una norma inconstitucional. El control concentrado puede ser también incidental. El Tribunal Electoral me parece que realiza un control concentrado pero incidental, no difuso, porque difuso da la idea que cualquier juez puede hacerse cargo de él. Y nosotros en amparo directo, el Poder Judicial Federal, todo lo demás del Poder Judicial Federal, realizamos un control concentrado pero incidental porque desaplicamos para el caso concreto una norma de carácter general. El Tribunal Pleno puntualizó que con la reforma del artículo 1 constitucional, todos los juzgadores, no solo los jueces de amparo, sino todos aquellos que tengan funciones materialmente jurisdiccionales, están obligados a actuar también y dentro del marco de sus atribuciones como jueces convencionales, como lo anticipó la Corte Interamericana. A su vez, en cuanto al tema de restricción del fuero militar, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que todos los tribunales del país están obligados a interpretar el artículo 13 constitucional a la luz de la Convención y, consecuentemente,
siempre que esté vinculado un civil al cual se le han violado sus derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, la jurisdicción será la del fuero común y no la de jurisdicción militar. Todo ello porque ha decidido este alto tribunal que la resolución de la Corte Interamericana obliga y vincula a todos los tribunales mexicanos. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó los efectos siguientes. Primero, generar a través de las instancias competentes capacitación permanente respecto de los contenidos de la jurisprudencia interamericana sobre los límites de la jurisdicción militar, garantías judiciales y protección judicial, y estándares internacionales aplicables a la administración de justicia, además de capacitación en la formación de los temas de debido juzgamiento del delito de desaparición forzada, para el adecuado juzgamiento de hechos constitutivos de este delito, con especial énfasis en los elementos legales, técnicos y científicos necesarios para evaluar integralmente el fenómeno de la desaparición forzada, así como en la utilización de la prueba circunstancial, los indicios y las presunciones. El objetivo es conseguir una correcta valoración judicial de este tipo de casos de acuerdo con la especial naturaleza de la desaparición forzada. Segundo, una vez que el Poder Ejecutivo lleve a cabo las medidas que le corresponden para el cumplimiento de la citada sentencia, el Poder Judicial de la Federación deberá garantizar que la averiguación previa respecto al caso Radilla se mantenga bajo conocimiento de la jurisdicción ordinaria y bajo ninguna circunstancia en el fuero de guerra. Tercero, dados los alcances de esta resolución dictada por este Tribunal Pleno, todos los jueces del Estado mexicano y de conformidad con el artículo 1 constitucional están facultados para inaplicar las normas generales que a su juicio consideren transgresoras de los derechos humanos contenidos en la propia Constitución Federal y en los tratados en materia de derechos humanos. Cuarto, el Poder Judicial de la Federación deberá tomar en consideración los criterios orientadores de la Corte Interamericana para adecuar sus subsecuentes interpretaciones constitucionales y legales sobre la competencia material y personal de la jurisdicción militar, con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, máxime si se toma en cuenta que existen diversas sentencias condenatorias de dicha Corte pendientes de cumplimiento por el Estado mexicano. Quinto, deberá garantizarse en todas las instancias correspondientes el acceso al expediente y la expedición de copias del mismo para las víctimas, todo ello en el ámbito de sus competencias. Sexto, finalmente la Suprema Corte deberá reasumir su competencia originaria para conocer de conflictos competenciales o bien ejercer de oficio su facultad de atracción que confiere la Constitución y la Ley Orgánica por tratarse de un tema de importancia y trascendencia. Al finalizar la discusión del presente asunto, el ministro presidente Juan N. Silva Mesa concluyó: la decisión que hemos estado construyendo en las últimas sesiones de este Tribunal Pleno ha recibido la presencia de estas modificaciones. Modificaciones constitucionales que determinan un nuevo paradigma en la interpretación constitucional que junto con la reforma constitucional en materia de amparo, se ha dicho y lo hemos dicho nosotros en corte, en público y en privado, ha variado el rostro de la justicia constitucional de aquí en adelante. Esta resolución es expresión precisamente de ello. Se ha determinado la apertura en el conocimiento para muchos jueces, para todos los jueces del Estado mexicano y para muchas autoridades en la protección de los derechos humanos. Este debe entenderse, así lo debemos entender, como parte de un proceso de cambio cultural estructural de nuestro régimen constitucional que incluye no solo la ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos en 1980 y la aceptación expresa del Estado mexicano a someterse a la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1999, sino constituye un eslabón más en una cadena de actos que ponen a la vanguardia a nuestro régimen constitucional respetuoso de los derechos humanos. La resolución de hoy consolida nuestro Estado democrático de derecho, nos acerca a conseguir que la nuestra sea una nación en la que los derechos humanos verdaderamente se respeten
El esfuerzo ha sido de todos ustedes, señoras y señores ministros, en la construcción de esta determinación. Por lo que concierne a nuestra responsabilidad como parte del Estado mexicano, y así debemos asumirlo. Este resultado, no podemos desconocerlo, responde a la actividad constante de la sociedad civil que por décadas se ha expresado en la necesidad de ajustar nuestras leyes y resoluciones en materia de derechos humanos con los estándares reconocidos en la Comunidad de las Naciones. Ok, ese es el caso Rosendo Rodilla Pacheco. Ya igual de todos modos, cuando lo vean tus compañeras y si estás ocupada y no alcanzaste a escuchar, pues ahorita yo te voy a explicar a todos por qué tiene total información, digo importancia. Tienes una aparición muy mediática en el caso de Florence Cassés, Sí. que me tocó verte en el documental ahora que se ve en Sí. Netflix. Ahí te empieza me imagino que se empieza a sonar tu nombre para ocupar un cargo así, o cómo fue esa, No, a ver, esa transición. la verdad es que yo, mi vida soy abogado postulante y académico. Yo lo que buscaba cuando llego a la Ciudad de México, estudio mi carrera, todo, yo quería ser un abogado independiente. Quería ser independiente, lo logré. Quería dedicarme exclusivamente a litigar amparo administrativo y constitucional, lo logré. Y ya llegó un momento en donde realmente había logrado pues todo lo que yo me había propuesto, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista económico. Y entonces me di cuenta que desde la abogacía todavía no había litigio estratégico. Era muy difícil incidir, cambiar la realidad, cambiar las cosas. No estaba yo del todo satisfecho con lo que hacía la Corte y dije, creo que la forma es tratar de ser ministro. Entonces, en ese momento me propuse llegar a ser ministro. Llego a la Corte y el primer asunto mediático que tuve fue el de la guardería ABC, donde murieron 49 niños. Es un asunto que me lo pasan a mí a los 2 meses de haber llegado a la Corte. Y ahí presento un proyecto con una facultad que ya no tenemos ahora, que es para que la Corte analizaba violaciones graves a derechos humanos y estableció un dictamen que no era vinculante, era una especie como de sanción política o moral ética. Y yo presento un dictamen responsabilizando a altos funcionarios del gobierno de Felipe Calderón. Y ahí vino el rompimiento del presidente Calderón conmigo. Hace una operación de Estado, logra ganar la votación aquí. Realmente solo logramos 3 votos. Votaron conmigo Olga Sánchez Cordero, Juan Silva Mesa y yo. Todos los demás votaron a favor del gobierno de Calderón. Hay que recordar estas cosas ahora que se habla que si la Corte es independiente o no es independiente. Ya se les olvidó a algunos no se acuerdan porque eran muy pequeños como tú, pero la verdad es que así fue en aquel momento. Después, el segundo caso, ese fue de sala, no fue de pleno, don rompimiento, pues fue el de Florence Cassés, que era una aberración, un montaje tremendo, y Felipe Calderón y su gobierno estaba empeñado que esta mujer estuviera condenada, cuando era obvio que la habían detenido violando absolutamente todos sus derechos. En ese momento tú no eras ministro, ¿verdad? Sí. Ahí ya eras ministro. No, ¿Qué caso fue? Yo hice el proyecto, yo hice los 2 proyectos, el proyecto de la guardería B y el proyecto de Florence Cassés. ¿Qué año fue lo de Florence Cassés? Lo de Florence Cassés, ya no recuerdo qué año fue el primer proyecto. ¿Alguien se acuerda? O sea, Denle café aquí a por favor, nuestro amigo, por favor. ¿Cuándo empezaste a ser ministro? En 2009, el asunto de Florence Cassés fue 2010, creo que fue 2011. Ya, okay. 2010, ¿no? Fue poco después. Fue 2010 también. Fue 2010, sí. Que en ese mismo caso tú hablabas del factor corruptor, ¿no? Algo así. El efecto corruptor. Es que imagínate, a esta mujer y a su novio los detienen 24 horas antes de lo que dijo la autoridad. Los detienen en la carretera. No se dé el aviso consular
de Florence Cassé. Al ser ciudadana francesa se debía haber dado el aviso consular al Estado. Hay una obligación de los tratados al Estado francés. Se le tortura a Israel, se les incomunica. Al día siguiente se les mete a un rancho y se les dice métanse aquí y simulan que están rescatando unos secuestrados. Lo sacan en la televisión, en vivo torturan a Israel, ustedes lo vieron en la serie. En ese momento ninguno de los secuestrados reconocía a Florence y después resultó que decían que sí la reconocieron por la televisión. Entonces, ¿qué se tenía que haber hecho? Primero, se tenía que haber detenido con orden de aprehensión. 2, se les tenía que haber puesto de inmediato a disposición del Ministerio Público. 3, en el caso de Florence Cassé se debió haber dado aviso al consulado francés para que la defendiera. Y 4, no se debió haber violado su presunción de inocencia presentándola a los medios y simulando un rescate de algo que nunca sucedió. Por eso dijimos, estas violaciones son de tal gravedad que se generó un efecto corruptor. Ok. Yo creí que iba más del lado, y a lo mejor lo entendí mal, de que si algo tan básico en el expediente ya estaba contaminado por ser un montaje y ya lo demás se construía sobre algo que ni siquiera era cierto. Es que aquí hay que distinguir entre dos teorías. Hay una teoría que es la de la fruta envenenada, el árbol envenenado, o la prueba ilícita. Es decir, por ejemplo, una persona la tortura. Entonces, todas las pruebas derivadas de esa tortura son inválidas. Pero a lo mejor hay otras pruebas, un video, otros testigos, que no se van a invalidar. ¿Me explico? Sí. Pero en el caso del efecto corruptor, todo era inválido, todo. Sí. Porque todo se hizo mal. No hay manera de que quedara nada. Sí. Nada. No podías decir, quito esto, quito aquello. Por eso le llamamos efecto corruptor, porque era de tal manera el cúmulo y la gravedad de las violaciones constitucionales que todo el procedimiento estaba corrompido. Regresando al tema de ser ministro, ¿te gusta a ti ese proceso? Entiendo la lógica porque a fin de cuentas pues el presidente genera esta terna y luego lo vota el Poder Legislativo para generar el Poder Judicial. ¿Pero a ti te gusta? Sí, me parece que es un buen sistema. Si el presidente y el Senado hacen su trabajo, me parece que es un equilibrio adecuado. Porque mira, el Ejecutivo y el Legislativo participan en la designación de los ministros. El Legislativo, la Cámara de Diputados, nos da nuestro presupuesto y el Poder Judicial revisa los actos de los otros dos. Entonces, parte de un sistema de pesos y contrapesos. ¿Y el Poder Judicial se revisa a sí mismo? El Poder Judicial, no hay quien pueda revisar las decisiones ya de la Corte. Tiene que haber una instancia final. Esa es la instancia final. Y esa es el Pleno de la Corte como Tribunal Constitucional de México. Como abogado, ¿tu meta última era llegar a la Corte? Me platicaste un poquito la historia de que cumples tus metas económicas, profesionales. Mi primera meta era ser independiente y dedicarme exclusivamente a esta materia que me encanta. Una vez que lo logré, dije, quiero ser ministro, y ya siendo ministro me propuse ser presidente de la Corte, de tal suerte que yo hoy te podría decir que ya cumplí todas las aspiraciones, las metas profesionales que me había propuesto. Ok, bueno, si estás escuchando, Lupita, pues básicamente estos casos en particular, Florence Cassé y Rosendo Radilla Pacheco, llevaron al punto de que los órganos internacionales dijeron, oye México, o sea, tú has firmado muchos tratados internacionales con los demás países, o sea, tú se supone que reconoces los derechos humanos, o sea, Rosendo Radilla Pacheco, o sea, me lo desapareciste por los años 70, tuviste denuncias a finales de los 90 y aún no les das respuesta, o sea, ya vinieron, me tocaron la puerta y me dijeron, oye, pues aquí no, del Estado desapareció a mi familiar. Entonces es ahí cuando los órganos internacionales pues le llaman la atención a México con respecto a Flores Cassé.
y digo, con Radiación de Rodríguez Pacheco y a Flores Cassés, pues era parecido, ¿no? Dame un momento, Lupita. Eso del banco. Ah, sí, te decía que con Flores Cassés pues pasa lo que dicen en el video, ¿no? De que pues hacen una simulación y atentan los derechos humanos de la francesa. Y ya si lo hizo, ¿no? Pues ya será punto y aparte, pero el debido proceso no se cumplió y pues atentamos con los derechos humanos de una persona francesa. A su esposo por ahorita lo tenemos retenido por el momento, bajo prisión preventiva, y pues el momento que llegue a juicio pues va a quedar libre porque pues el amparo que presentó Florence Cassés, la francesa, pues permitió que se fuera libre. Entonces pues básicamente es aplicar la misma con su esposo, pero como básicamente nadie se ha preocupado por el mexicano que estaba con ella, al que le echaron toda la culpa de todo lo que se hizo con respecto a la trata de personas y todo lo demás, pues básicamente ahí está retenido, ¿no? En el mismo caso de Pozolero, que todavía no tiene juicio, pero pues ahí lo tienen guardadito para que pues no trascienda. Pero pues volvamos ahora sí con el neoconstitucionalismo. Uh, Se nos dice que pues, el nuevo constitucionalismo es una corriente teórica y práctica que ha surgido pues, en las últimas décadas como respuesta a los desafíos del Estado moderno. Esta corriente pues, enfatiza la protección de los derechos humanos y la interpretación dinámica de la Constitución, así como la participación ciudadana. Los principios del nuevo constitucionalismo son tres. Nos dice que es la protección de los derechos humanos, la interpretación dinámica de la Constitución y la participación ciudadana. En la primera, pues nos dice que el nuevo constitucionalismo coloca los derechos humanos en el centro del orden jurídico, lo cual implica que las constituciones deben ser interpretadas de manera amplia y progresiva para garantizar la protección de estos derechos. Cuando se nos refiere a la interpretación dinámica de la Constitución, pues ahora sí que nos hace una comparativa, ¿no? A diferencia del constitucionalismo clásico que veía pues la Constitución como un texto rígido, pues el nuevo constitucionalismo promueve una interpretación flexible y adaptativa que tenga en cuenta el contexto social y político. El otro principio es la participación ciudadana. El nuevo constitucionalismo pues fomenta la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas a través de mecanismos como la iniciativa popular, el referéndum y la revocación de mandato. Básicamente aquí nos aparece el impacto en el Estado moderno. Ahora sí que el nuevo constitucionalismo o neoconstitucionalismo pues ha influido en la creación de tribunales constitucionales y mecanismos de control constitucional en todo el mundo. Esos órganos pues tienen la facultad de revisar la inconstitucionalidad de las leyes y garantizar la protección de los derechos humanos. En América Latina pues el nuevo constitucionalismo ha tenido un impacto significativo en la redacción de nuevas constituciones como las de Ecuador y Bolivia, que pues incorporan principios como el Estado plurinacional y los derechos de la naturaleza. ¿Cuáles son las críticas y los desafíos? Ahora sí que aunque el nuevo constitucionalismo ha sido ampliamente aceptado, pues también ha enfrentado críticas. Algunos pues argumentan que la interpretación dinámica de la Constitución pues puede llevar a la judicialización de la política, donde pues los jueces tienen un papel excesivo en la toma de decisiones políticas. Además que por la implementación de los principios del nuevo constitucionalismo puede ser difícil en contextos de alta desigualdad y exclusión social donde por los derechos humanos no son plenamente respetados. Ahora sí que el nuevo constitucionalismo pues representa una evolución importante en la teoría y la práctica del derecho constitucional. Su énfasis en la protección de los derechos humanos, la interpretación dinámica de la Constitución y la participación ciudadana pues ha tenido un impacto significativo en la organización y funcionamiento del Estado moderno. Sin embargo, pues su implementación enfrenta desafíos que deben ser abordados para garantizar su efectividad. Ahora sí que ese es el tema. Pues hablemos un poco ya de pues la evolución, la reforma, los desafíos contemporáneos, ¿no? Hay que hablar que pues el estudio del Estado y del derecho constitucional pues abarca una mirada histórica al desarrollo del constitucionalismo como el análisis de las dinámicas actuales del sistema jurídico político. Ahora sí que pues hay que hablar pues ahora sí que pues de noticias recientes, ¿no? Hay que hacer un análisis crítico de pues, la situación constitucional actual en México, donde pues hay que señalar los retos y las tensiones
vigentes. Pues ahorita ya veíamos un poco del neoconstitucionalismo, pero pues hay que volver para ver cómo fue esta evolución, ¿no? El constitucionalismo pues fue el término en donde se describe el movimiento jurídico-político mediante el cual las sociedades establecían que las constituciones pues iban a organizar el poder del Estado, pues limitando pues la actuación de las autoridades y reconocer los derechos fundamentales. Pues la evolución del constitucionalismo, pues desde sus orígenes hasta la actual, pues ha transitado por distintas etapas históricas y conceptuales. Así que a nivel global, pues se puede hacer referencia a varias manifestaciones. Tenemos el constitucionalismo liberal o clásico, que fue en los siglos XVIII y XIX, donde pues fue centrado en la limitación del poder absoluto y la consagración de los derechos individuales, que fueron las libertades civiles, la propiedad privada, etcétera, ¿no? Surge pues con las primeras constituciones escritas tras las revoluciones de finales del siglo XVIII, destacando pues la Constitución de los Estados Unidos de 1787 y la Constitución francesa de 1791, que pues se vio influenciada por el pensamiento ilustrado. Ya después vendría el constitucionalismo restaurador, que pues fue en los siglos XIX, donde pues buscaba reconciliar las monarquías tradicionales con los principios constitucionales, dando lugar así a las monarquías constitucionales en Europa. Ahora sí que pues este modelo pues reconocía una carta magna, pero pues mantiene la institución monárquica, donde pues podríamos hablar de la Constitución Española de 1812, pues mejor conocida como la Constitución de Cádiz, en la cual pues el monarca conservaba los poderes importantes, aunque eran sujetos a la ley. Y ya después viene pues un constitucionalismo social, esto en el siglo XX, donde pues se incorporaba a la Constitución los derechos sociales, entendiendo pues que las libertades individuales clásicas debían ceder o equilibrarse cuando confligen con derechos colectivos o con la justicia social. Esto surge pues después de la Primera Guerra Mundial, con textos como la Constitución de Weimar allá en Alemania en 1919, y pues también se reflejaba pues, plenamente en la Constitución Mexicana de 1917, donde México fue pionero pues, en reconocer los derechos laborales y agrarios, donde pues esto, pues, este paradigma pues asume un Estado interventor que procura el bienestar. Ya después pues, se crea el neoconstitucionalismo, que pues es lo que ya venimos planteando desde hace rato, ¿no? Donde surge a finales del siglo XX, donde se caracterizaba por fortalecer por la idea de que la Constitución es directamente garantizada por los jueces, consolidando pues la jurisdicción constitucional y la interpretación de principios. En esa etapa, pues las Cortes Constitucionales o Supremas Cortes pues asumían un rol protagónico para hacer valer la Constitución, aplicando herramientas como la ponderación de derechos. Aquí pues se enfatiza la supremacía constitucional y el control judicial de la ley, lo que pues en México se refleja en la expansión del juicio de amparo y las acciones de inconstitucionalidad. Igual podríamos hablar del nuevo constitucionalismo latinoamericano, que esto pues ya es del siglo XXI más que nada, ¿no? Es esa tendencia pues surgida en la última década del siglo XX y comienzos del XXI, donde pues especialmente con la renovación de constituciones de países como Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia, pues buscaban establecer mecanismos innovadores de legitimidad y control del poder, incluyendo pues una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones constitucionales, ¿no? Por ejemplo, pues había asambleas constituyentes, referendos y pues referendos en estos mecanismos, ¿no? Ahora sí que había un reconocimiento en la pluriculturalidad y pues nuevos derechos colectivos, ¿no? Este nuevo constitucionalismo pues proponía pues una ruptura con el modelo tradicional, enfatizando pues conceptos como el buen vivir, derechos de la naturaleza y diseños institucionales con participación popular vinculante. Aquí pues era importante destacar que pues si bien estas categorías eran útiles pues para comprender las grandes tendencias que cada país pues tenía su propio trayecto constitucional específico. Ahora sí que en el caso de México pues la evolución del constitucionalismo había estado marcada por los eventos históricos particulares de la nación, desde la independencia en el siglo XIX, pasando por la reforma liberal y la revolución mexicana hasta pues llegar al México contemporáneo. No sé
si haya pues quedado un poco claro con esta parte, los antecedentes, ya para pues abordar un poco más a fondo la parte de México. Pues igual hablemos de un poco de las raíces antecedentes del constitucionalismo hispánico al México independiente, ¿no? Aquí pues las ideas constitucionales llegan a la Nueva España, principalmente a través del liberalismo gaditano, que fue este, en su momento un hito fundamental, donde la Constitución de Cádiz del 1812 fue promulgada por las Cortes Españolas, que tuvo vigencia parcial en el territorio novohispano. Así que Cádiz estableció por primera vez principios de soberanía nacional, separación de poderes y derechos ciudadanos, aunque todo esto bajo el modelo de monarquía constitucional. Pues se le considera una matriz constitucional común para España y América, cuya por reminiscencia se sentirían décadas más tarde, ¿no? De hecho, pues la Constitución gaditana fue aplicable a los españoles de ambos hemisferios, que fue jurada pues en la Nueva España y representó pues ahora sí que la introducción del constitucionalismo en el suelo mexicano, aunque pues su vigencia fue efímera, ¿no? La suspenden en 1814 y es restablecida brevemente en 1820. Pues en paralelo pues estuvo el movimiento insurgente mexicano, que formuló sus propias ideas constitucionales, donde destacaba pues el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana en 1814, comúnmente llamado la Constitución de Apatzingán, que fue redactada pues en el Congreso de Chilpancingo bajo el liderazgo de José María Morelos. Ese texto pues había sido inspirado en parte por Cádiz y por las ideas republicanas de la Ilustración, donde se proclamó la independencia en la América mexicana y establecía por la religión católica como única, ¿no? Esto pues reflejando la realidad social de la época. Además que después delineó una división de poderes y catalogó de derechos del ciudadano, aunque pues nunca se implementó plenamente debido a la guerra de independencia. Así que Apatzingán pues representa el primer intento constitucional mexicano. Ya después de la independencia en 1821, pues México vivió años de inestabilidad institucional, ¿no? Inicialmente pues se constituyó como un imperio, donde pues Agustín de Iturbide se proclamó emperador en 1822, pero pues ese proyecto monárquico colapsaba en 1823, donde pues al final se convocó entonces a un Congreso Constituyente que promulgó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. Esta pues fue la primera constitución oficial de México independiente, pues adoptando por la forma de república representativa, popular y federal. Al final pues la carta de 1824 pues instauró pues un régimen republicano en contraposición a las formas monárquicas, siguiendo la tendencia liberal de la época, ¿no? Mantuvo pues sin embargo la religión católica como oficial y no contempló aún derechos individuales explícitos, ¿no? Hablaba pues de libertad de los mexicanos, pero pues no incluyó un capítulo de garantías como tal. Es importante pues que la Constitución de 1824 pues estableció un federalismo como estructura, reconociendo por las provincias como estados federados con cierta pues autonomía. Cabe mencionar que pues el texto de 1824 incluía una cláusula de irreformabilidad en materia federal, ahora sí que prohibía reformar la Constitución en lo relativo al sistema federal. Esto pues buscando blindar la forma del Estado. No obstante, pues dicha prohibición pues no impidió que en los años siguientes pues estallaran conflictos entre facciones federalistas y centralistas. Esto pues reflejando una tensión política fundamental del siglo XIX mexicano. Ahora sí que, pues en efecto, la joven república padeció notorias turbulencias político-constitucionales. En 1835, pues los centralistas lograron mayoría en el Congreso y, contraviniendo la Constitución de 1824, procedieron a desmantelar el federalismo. Emitieron una serie de leyes constitucionales conocidas como las 7 leyes, que pues estas transformaron a México en una república centralista, suprimiendo las entidades federativas, que pues pasaron a ser departamentos administrados centralmente. Durante esa etapa, pues México estuvo sin una constitución única estable. Las 7 leyes y luego las bases orgánicas de 1843, pues funcionaron como cartas centrales, pero pues
al final fueron impuestas y resistidas por facciones federalistas en varios estados. Ya después, en la década de 1840, pues fue sumamente inestable, donde hubo guerras civiles internas y la invasión extranjera, que fue la guerra con Estados Unidos entre 1846 y 1848, donde pues debilitaron las instituciones. O sea, básicamente estos hechos fueron los que marcaron la historia en nuestro país, porque pues si recordamos, la guerra con Estados Unidos es donde Antonio López de Santana pues alcanza a sobrevivir, lo secuestran, ya lo tienen torturando, lo dejan traumado, y entonces agarra esta idea de pues que muy nacionalista y que pues quiere enfrentarse a Estados Unidos, y pues lleva al país al borde del rompimiento, donde pues al final de cuentas se termina convirtiendo en este villano odiado y repudiado por la historia mexicana. ¿Por qué? Porque pues si se hubiera muerto en ese momento con la guerra de Estados Unidos, creo que pues ahorita los mercados no se llamarían Mercado Miguel Hidalgo, sino Antonio López de Santana. Incluso los teatros y todo esto, las calles, tendríamos Antonio López de Santana, porque pues si vemos la historia, Antonio López de Santana pues, fue el presidente de la República durante varias veces. 7 oficialmente reconocidas, 11 en total. ¿Por qué? Porque pues era muy querido en el pueblo, nomás que en este afán de conseguir pues dinero para enfrentarse a Estados Unidos de América, pues entonces crea unos impuestos, pues que dices, pues que anda con estos impuestos, donde cobraba por ventanas, por puertas y por todo esto, y ya la gente ya no estaba tapando todo lo que pudiera hacer. O sea, básicamente empezó a cobrar impuestos por todo. Al final de cuentas, pues ya no tenía pues el reconocimiento como tal, porque cuando fue arrestado en su momento, pues pasaron esto de la venta de la mesilla y pues le adjudicaron esta venta a él. Pero pues si nos vamos al derecho internacional, básicamente todo lo que él hubiera firmado durante su secuestro o su retención de la privación de la libertad, pues no tendría la validez, ¿no? Porque el derecho internacional nos dice que un representante nacional con dichas facultades, en el momento que está retenido en contra de su voluntad, pues es capaz de firmar cualquier cosa con tal de salvar su propia vida. Entonces todo lo que pudiera firmar pues carece de validez. Entonces la venta de las mesillas pues básicamente no fue del presidente Antonio López de Santana, pero pues igual eso es tema aparte. Volviendo pues al tema, pues tras la intervención estadounidense y la pérdida de territorios del norte, pues se restaura brevemente el orden federal con el Acta de Reformas de 1847, donde pues revivía la Constitución de 1824 con algunas modificaciones. Una de estas reformas de 1847, pues que fue influida por el jurista Mariano Otero, pues introduce la figura del juicio de amparo, que pues servía para proteger los derechos individuales a nivel judicial. Esto pues fue una innovación mexicana que luego sería el pilar del control constitucional. Sin embargo, pues el conflicto ideológico de fondo seguía sin resolverse, que era pues los liberales contra los conservadores, y luego el federalismo contra el centralismo, y la secularización contra la tutela religiosa. Ya después viene la Constitución de 1857, que pues nos habla del liberalismo triunfante y los derechos fundamentales. El triunfo del bando liberal, pues en sí, pues en la Revolución de Yucla, pues llevó a la convocatoria de un nuevo Congreso Constituyente que promulgó la Constitución Federal de 1857. Esta carta pues marcó el triunfo del liberalismo clásico en México, estableciendo pues una república democrática, representativa, federal y laica, pues rompiendo por primera vez el vínculo constitucional con la Iglesia Católica. Pues así que digamos, pues la Constitución de 1857 pues incorporaba un capítulo inicial de derechos del hombre, así se denominó, ¿no? Esto pues abarcando garantías individuales como la libertad de enseñanza, de imprenta, de asociación, el derecho de petición. Incluso pues el artículo primero de 1857 declaraba que el pueblo mexicano pues reconoce los derechos del hombre, son la base y el objeto de las instituciones sociales. Así que pues reflejando la ideología liberal humanista, donde se suprimieron fueros especiales, salvo el militar y el eclesiástico, solo pues para asuntos internos, y reafirmaba por la división de poderes, ¿no? La Constitución de 1857, pues no obstante, enfrentó pues la feroz oposición del clero y los conservadores, desencadenando pues ahora sí que la guerra de reforma, que fue de 1858 a 1861, pues donde
básicamente es la excusa perfecta pues, para saber por qué Benito Juárez estuvo mucho tiempo en el billete de 20 pesos. Ahora sí que durante este conflicto México tuvo gobiernos paralelos y la constitución liberal estuvo suspendida de facto en regiones controladas por conservadores. En 1860 y 1861 por los liberales que fueron Juárez, pues triunfaron restaurando el orden constitucional en 1857, pero poco después de la intervención francesa y el efímero Segundo Imperio Mexicano con Maximiliano de Habsburgo en 1864-1867, pues interrumpieron nuevamente la vigencia constitucional consumada de la caída del imperio de 1867. Aquí pues la constitución de 1857 recobró plenamente su fuerza rigiendo durante las siguientes décadas, ¿no? Que fue el periodo de la República Restaurada y el Porfiriata. Cuando hablamos de Maximiliano de Habsburgo, pues muchos lo tenemos también como villano en la historia, pero pues hay que entender que entre sus filas pues estuvo ¿cómo se llamaba? El séptimo niño héroe, Miguel Miramón. Miguel Miramón es el séptimo niño héroe, ¿no? Incluso lo voy a poner en la pantalla para que quede grabado. Miguel Miramón pues es nacido el 29 de septiembre. Incluso aquí nos sale una página, ¿no? Fue presidente de México en su momento. Ahorita vamos a ver. Miguel Miramón fue pues el niño héroe ignorado que se convirtió en el presidente más joven de México. En 1859 Miguel Miramón se convirtió en presidente más joven de la historia de México con 27 años de edad. Ahora sí que pues hay que hablar de los niños héroes, ¿no? Aquí se nos dice que son sin duda pues uno de los mitos nacionales más emblemáticos de la historia mexicana, pues dicho episodio se ha contado de una narrativa nacionalista y mártir, ¿no? No obstante, pues no todo lo relacionado con este acontecer pues es popular, tal es el caso de Miguel Miramón. Él fue el cadete olvidado de la gesta heroica del castillo de Chapultepec durante pues el siglo XIX, donde México fue un país acechado e invadido por múltiples ocasiones por países imperialistas como España, Francia y Estados Unidos. O sea, básicamente se nos juntaron tres países. En 1846, pues Estados Unidos había invadido México con el pretexto de que pues militares mexicanos habían traspasado la soberanía del país vecino, por lo cual al inicio la guerra con la República, donde pues perdió más de la mitad de su territorio, aunque pues el verdadero motivo responde a los intereses expansionistas y usurpadores de los estadounidenses, pues respaldados por la doctrina Monroe, que pues aquellas que señalaba que América era para los americanos, es decir, solo para ellos. Pues ahora sí que cuando hablamos de Miguel Miramón, pues es entender que aquí la guerra se había desarrollado favorablemente para los invasores debido a su evidente superioridad militar y armamentista, ¿no? Para septiembre de 1847 ya se encontraba en la capital, pues para ponerle fin a la conquista bélica, y antes de ello pues efectuó una de las batallas que generó todo tipo de leyendas y mitos, que fue la batalla del castillo de Chapultepec. El 12 de septiembre de 1847, pues los estadounidenses ya se encontraban en las faldas del cerro de Chapultepec, un lugar donde estaban las tropas mexicanas y los cadetes del colegio militar, donde acumulaban apenas 832 elementos, mientras que los usurpadores pues contaban con 7,000 hombres. Ahora sí que el 12 de septiembre se lanzan los estadounidenses pues a bombardear el castillo de Chapultepec, donde lanzan pues un asalto militar pues el 13 de septiembre, día que se conmemora este hecho histórico. Ya pues se nos mencionan pues los niños héroes, ¿no? Juan de la Barrera, subteniente de 20 años, Juan Escutia, cadete de 20 años, Agustín Melgar, cadete de 18, Fernando Montes de Oca, cadete de 18 años, Vicente Suárez, que era cadete de 17, y Francisco Márquez, un cadete de 14 años, ¿no? Aquí pues nos dice cuáles fueron los discursos posteriores a la invasión estadounidense que tergiversaron este suceso, donde en muchas ocasiones con fines nacionalistas, pues interpretaciones que se erigieron como leyenda, mito histórico y heroico, pues dejando en el olvido episodios llamativos como el caso de Miguel Miramón, que fue el niño héroe olvidado, que sobrevivió al asalto del castillo de Chapultepec. Ahora sí que, pues, ¿quién fue Miguel Miramón, no? O sea, ya entendemos que fue un niño héroe olvidado, pero ¿qué hizo después? Él fue bueno, aquí nos damos el nombre completo, ¿no? Miguel Gregorio de la Luz Ategiones Miramón y Tarelo.
que fue un general conservador mexicano con una larga trayectoria militar, pues estuvo en episodios como la batalla de Chapultepec durante la intervención estadounidense, la Guerra de Reforma y en la implementación del Segundo Imperio Mexicano. En la Guerra de Reforma, pues actuó como segundo jefe y posteriormente como primer jefe del ejército conservador, derrotando en múltiples ocasiones al ejército liberal de Benito Juárez. Ahora sí que también fue conocido como el joven Macabeo, que pues en 1859 fue nombrado como presidente interino de México por el Partido Conservador. Esto pues bajo el contexto de la ejecución del plan de Tacubaya, la cual tenía como finalidad derogar la Constitución Liberal de 1857. Cabe mencionar que con tan solo 27 años de edad, pues Miguel Miramón fue el presidente más joven de la República Mexicana en su historia y durante los siguientes 2 años lideró la facción conservadora en su lucha contra Benito Juárez. No obstante, pues estos fueron derrotados por el Benemérito de las Américas y posteriormente exiliados junto a Juan Nepomuceno Almonte, que era el hijo de José María de Morelos y José María Gutiérrez de Estrada, ¿no? Ahora que si bien Miramón estaba del lado conservador, pues esto no fue parte de las negociaciones para traer un monarca extranjero a México. De hecho, pues regresó al país hasta 1867, año de la debacle de Maximiliano de Habsburgo. Ahora sí que al salir el ejército francés de México, Miramón se puso a las órdenes de Maximiliano, quien quedó totalmente debilitado junto a las fuerzas conservadoras mexicanas. De esta manera, pues fueron capturados en el sitio de Querétaro. Básicamente, pues nos los fusilan a Maximiliano de Habsburgo, a Tomás Mejía y a Miramón el 19 de junio de 1867 por las fuerzas liberales de Benito Juárez. Las palabras que dijo en su momento Maximiliano de Habsburgo, pues es que mi sangre cierre las heridas de mi nueva patria, viva México. Pues hay que entender que no era tan malo que digamos Maximiliano de Habsburgo, simplemente pues lo vimos como un invasor y pues si del lado de Benito Juárez no se hubiera encontrado Porfirio Díaz, pues no le hubiéramos ganado a Miguel Miramón y a Maximiliano de Habsburgo. Entonces, pues la historia no entendemos que Porfirio Díaz no siempre fue un villano en la historia, ¿no? Él fue que apoyó a Benito Juárez y gracias a eso, pues logran capturar a Maximiliano de Habsburgo. Aquí el tema es interesante porque Miguel Miramón en su momento estuvo a punto de asesinar a Benito Juárez, nomás que recibió órdenes de Maximiliano de Habsburgo porque el general Márquez, pues él le dice que ya estaba perdido todo el campo de batalla, pues que era conveniente la retirada. Esto pues genera molestias en Miguel Miramón, donde pues básicamente Miguel Miramón se dice, oye, pues se supone que esta guerra es para acabar con Benito Juárez y ya cuando lo tengo en la mira me dicen que nos retiremos, pues ya solamente me voy a limitar a dar órdenes. En este momento pues ya está ahí, pero de todos modos surge estos delirios de traición, ¿no? Se generan desconfianza en Miguel Miramón y pues era de los hombres más fieles de Maximiliano de Habsburgo. Incluso en su momento, ya cuando están ahí encerrados en Querétaro, dice que hay un momento de oportunidad para poderse escapar, que ya no tarda en que lleguen por ellos y pues le apresuran este momento, ya que Porfirio Díaz acaba de ganar allá en la Ciudad de México y pues si llegaba a Querétaro, pues él se iba a adjudicar la victoria. Entonces el que estaba cerca de ahí, pues para decir que él fue el que acabó con Maximiliano de Habsburgo, pues entonces pues decide darle caza antes del tiempo. ¿Por qué no se escapó en ese momento? Pues fue por el simple hecho de que dice Maximiliano de Habsburgo, un día más, un día menos, ¿qué más da, no? Podemos irnos mañana sin problemas y pues Miguel Miramón pues asintió con la cabeza y entonces decidieron quedarse y ya vimos que terminó en fusilamiento, ¿no? Pues es lo interesante de la historia de México, donde pues vemos que así como que digamos que Maximiliano, Miguel Miramón o Porfirio Díaz, Agustín de Iturbide, pues no eran tan malos que digamos, simplemente pues fueron parte del lado perdedor de la historia y pues la historia la escriben los vencedores. Aquí pues
si vemos todo lo que planteaba Maximiliano de Habsburgo, pues eran derechos hacia los indígenas, cosas que Benito Juárez, siendo indígenas, pues nunca veló tanto por ellos. Esa es la crítica que yo puedo hacer hacia Benito Juárez. Incluso pues si él no hubiera fallecido, pues él se hubiera convertido en lo que pasó con Porfirio Díaz, ¿no? O sea, ya llevaba como 2 mandatos y quería el tercero, y así sucesivamente hasta que pues ya no le alcanzó para otro. Volviendo ahora sí que con la Constitución de 1857, pues están estos principios liberales y liberales donde pues nunca dejó de estar vigente en México en lo esencial, ¿no? Dado que pues la Constitución de 1917 pues habría sido en gran medida una continuidad o reforma de aquella, más que pues un texto completamente nuevo, ¿no? Si bien pues esta afirmación pues debe ser debatible, sí es cierto que pues en 1917 pues se heredó muchos de la de 1857 en cuanto a la estructura republicana federal y pues lista de garantías individuales, pero pues adicionando importantes novedades sociales. Pues a decir verdad, en todo caso, por la vida de la Constitución de 1857, pues se marcó por varias tensiones, ¿no? Formalmente liberal y progresista, pero en la práctica durante el largo gobierno de Porfirio Díaz, donde pues muchos de los postulados como la no reelección presidencial o las libertades civiles, pues fueron vulnerados. Ya después viene pues la Constitución de 1917, que surge a partir de la primera revolución social del siglo XX, donde trajo consigo pues una transformación constitucional profunda, donde pues estaba el orden porfirista, donde colapsó, y tras años de lucha armada pues el líder revolucionario Venustiano Carranza pues convoca un congreso constituyente en Querétaro. El resultado pues fue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que fue promulgada el 5 de febrero de 1917, la cual es la vigente hasta el día de hoy, ¿no? Aunque pues hay distintas reformas que ha habido, pero de ahí en fuera pues es la misma Constitución. La Constitución de 1917 pues se considera pionera del constitucionalismo social en el mundo, al incorporar por primera vez pues una Carta Magna de Derechos de carácter social. Entre sus aportaciones sobresalientes pues están los derechos sociales, ¿no? El artículo 123 pues consagró los derechos laborales con una jornada máxima de 8 horas, un salario mínimo, derecho de sindicación, indemnizaciones por accidentes, protección a mujeres y menores, convirtiendo pues a México en el primer país en elevar tales garantías a nivel constitucional. Asimismo, pues el artículo 27 establecía la función social de la propiedad, permitiendo por la reforma agraria, que fue la dotación y restitución de tierras a campesinos, y declarando el dominio directo de la nación sobre tierras y recursos del subsuelo con miras a la distribución más justa. Ya después veríamos que pues también estaban los derechos individuales y las garantías, donde mantuvo y amplió las libertades clásicas de 1857. Por ejemplo, pues reafirma la libertad de expresión, de asociación, el derecho de amparo, donde se elimina la figura de la vicepresidenta, pues para evitar duplicidades, y se establecieron mayores controles al poder ejecutivo, pues en teoría, ¿no? Como la no reelección absoluta del presidente, principio del legado de la revolución del sufragio no efectivo, no reelección. Aquí se elimina pues la figura del vicepresidente, porque pues la revolución mexicana comienza a partir de que quieren derrocar a Porfirio Díaz del poder. Porfirio Díaz solamente estuvo 8 meses, la revolución duró 11 años. Entonces básicamente fue una lucha de poderes más que un movimiento pues para derrocar a Porfirio Díaz. ¿Por qué? Porque él, al momento de ver tanta guerra civil, decide retirarse, porque pues él al final de cuentas amaba a su país, ¿no? Incluso hay pues anécdotas donde pues está en Francia queriendo volver, y para pues ver por última vez a su país, él muere y pues ya no alcanza a ver a su país por última vez en el exilio. Pero pues a lo que voy es que eliminan esta figura de vicepresidente porque todos se mataron entre sí, o sea, Venustiano Carranza, Zapata, Álvaro Obregón, todos se mataron entre sí. O sea, a final de cuentas, pues si vemos cómo pasó lo de Álvaro Obregón, pues ya después vemos cómo Plutarco Elías Calles se alza de poder, y luego pasa el maximato y ya comienza toda la hegemonía del gobierno del PRI. Por eso también se elimina la figura del vicepresidente, porque pues básicamente era el que seguía del presidente, y así pues básicamente se nombra un presidente interino, en lo que el Congreso escoge
a uno nuevo, o para que se elija mediante elección popular. Ya después viene también la laicidad y la educación, ¿no? Donde pues también se profundiza la separación de la Iglesia y Estado del régimen liberal, donde pues el artículo 3, ¿no?, instaura la educación laica, gratuita y obligatoria al nivel básico, donde se imponen además restricciones pues al clero, ¿no? Por ejemplo, el artículo 130 pues mantuvo los límites a los derechos políticos de ministros de culto en la línea con el principio histórico de separación. Luego, pues la estructura del Estado pues continuó la forma republicana, representativa, democrática y federal. El artículo 40 pues nos dice que son 3 poderes y sistema de pesos y contrapesos, donde pues no hubo alteración en esto respecto al 1857, pero pues sí se suprimen la figura que habían causado problemas como la vicepresidencia, que fue suprimida en 1917 debido pues a que en el periodo previo generó conflictos de sucesión. Pues básicamente la Constitución de 1917 reflejó así las demandas sociales de la revolución, al tiempo que reiteró principios liberales, dado su carácter avanzado y donde muchos la consideran el punto de arranque del constitucionalismo social en el mundo junto a la Constitución de Weimar de 1917. Ahora es que es notable que algunos de sus aspectos radicales, como la restricción de la propiedad privada en favor de la nación o el control estricto del Estado sobre la Iglesia, pues generaron polémica, ¿no? Y que no se implementaron de inmediato, sino gradualmente. Tras 1917, pues México entraba en este periodo de consolidación institucional donde pues los primeros años vieron rebeliones armadas como la de Agua Prieta, pero eventualmente se logró la estabilidad bajo el régimen postrevolucionario, especialmente con la hegemonía del Partido Nacional Revolucionario, que luego Partido de la Revolución Mexicana, donde finalmente fue el Partido Revolucionario Institucional llamado PRI, ¿no? A partir de 1929, donde pues durante gran parte del siglo XX, pues el texto constitucional de 1917 pues sirve como la base del sistema político caracterizado por un partido hegemónico donde pues en la práctica el poder ejecutivo federal era el presidente que concentraba gran poder, aunque pues dentro del marco formal de la Constitución. Después se harían enmiendas importantes, por ejemplo, la reforma para crear el Banco de México Autónomo en 1934 y la reforma para institucionalizar la no reelección continua de diputados y senadores, pero al final de cuentas la esencia del texto se mantuvo, ¿no? Ahora sí que hacia finales del siglo XX, pues con la transición democrática y la alternancia de la presidencia en el año 2000 y el desarrollo de la pluralidad efectiva en el Congreso desde 1917. La Constitución de 1917, pues al final de cuentas se enfrentó a nuevas adecuaciones pues, para responder a los nuevos retos. La apertura política, la expansión de los derechos humanos y la descentralización y la recuperación de tratados internacionales, entre otros. Ahora sí que con esto podemos decir que ya entramos a la era contemporánea del constitucionalismo mexicano, pues marcada por un reformismo constante y tensiones entre tradición y cambio, ¿no? Igual eso pues vamos a dar un breve resumen para tus compañeras que no entraron. De ahí en fuera pues ahí pues los voy a poner a hacer un ensayo más que nada pues para que hagan un resumen de todo lo que se expuso acá, porque al fin de cuentas pues es importante conocer cómo fue desarrollándose el constitucionalismo mexicano. Igual si tuvieras alguna duda, pues es relativamente historia. Tendrías que checar ya sea el video de vuelta. Me va a dar prisa para subirlo rápido, pero de ahí en fuera pues no me queda más por decir por el momento. Lupita, puedes comentar algo en el chat si tienes dudas, igual las puedo responder en la siguiente clase sin problema. Pero si no, pues igual hasta aquí la dejaríamos el día de hoy. Sí, hay para que le comentes a tus compañeros que van a hacer un ensayo nada más porque no se presentaron. Igual va a ser para todos porque pues para que quede como calificación para todos en sí. Ya voy a empezar a subir ya tareas a la plataforma. Entonces nos estamos viendo, Lupita, y nos vemos el jueves. Disculpa la confianza, pero pues es que aquí le puse Lupita y pues en sí tu nombre pues es Guadalupe, ¿no? Pero te digo, yo me baso en lo que veo en la pantalla y por eso te digo Lupita. Sí, la clase queda grabada.